Antes de sumergirte en esta increíble historia, considera suscribirte al canal y activar la campanita. Cada historia aquí tiene algo que decir, y no querrás perderte ni una. Una niña pobre arregla el Mustang de un millonario, cuando él ve el anillo en su dedo. En el tranquilo pueblito de Harrisonville enclavado entre verdes colinas y sinuosos caminos, las estaciones se extendían apaciblemente, como un viejo disco de blues sonando en un tocadiscos desgastado. Aquí, la gente aún se saludaba en la calle, los perros corrían sin correa y el aroma a pastel caliente llegaba de las cocinas por la tarde. Era un lugar atemporal, apegado a sus tradiciones y, a veces, un poco ciego al sufrimiento discreto. Al final de un callejón sin salida bordeado de arces centenarios, había una pequeña casa de madera con contraventanas descascaradas, pero con un jardín bien cuidado. Allí vivía Emily Parker, una niña de 10 años de mente vivaz y mirada curiosa, siempre con un destornillador o un resorte oxidado en el bolsillo. Tenía esa forma de ver las cosas, como si quisiera comprender sus corazones. Emily era una niña llena de vida, con un brillo en la voz que delataba una madurez precoz. Pero bajo esta vitalidad, cargaba con el peso de una vida marcada demasiado pronto por la pérdida. Su madre Sarah Parker, una dulce y querida maestra de escuela, había fallecido de un cáncer devastador cuando Emily apenas tenía 3 años. Su padre, incapaz de sobrellevar el dolor, falleció poco después, dejando a Emily al cuidado de su abuela materna Marta, una mujer de espalda encorvada pero mirada recta, que había criado a su nieta con la discreta fuerza de las mujeres del sur. La casa de Marta era modesta, a veces fría en invierno, a veces demasiado silenciosa por la noche. Pero irradiaba un amor sencillo, de esos que no siempre se dicen en voz alta, sino que se demuestran con gestos. Marta nunca había hablado mucho de la muerte de Sarah, era un dolor envuelto en un silencio respetuoso. Dijo simplemente: «Seguimos aguantando, querida. Porque en la vida, hay lo que perdemos, y lo que decidimos construir». Todas las tardes, después de la escuela, Emily llegaba directamente a casa, dejaba su mochila, se ponía un overol viejo y manchado de aceite y se reunía con su abuela en el pequeño taller de detrás de la casa. Allí, en una habitación abarrotada de herramientas viejas, radios desmontadas y ruedas de bicicleta, Emily redescubría un mundo que entendía. Arreglaba todo lo que le daban: tostadoras, secadores de pelo, triciclos destartalados. No era mucho, pero los pocos dólares que recibían aquí y allá les permitían llegar a fin de mes sin mendigar. Ella había aprendido cada movimiento con Henry Parker, su abuelo, un antiguo mecánico de la vieja escuela. Antes de morir de un infarto en su garaje, le había transmitido un don inestimable, el de no subestimar jamás el poder de las manos que trabajan y de las mentes que observan. Emily lo escuchaba durante horas, fascinada por su capacidad para reanimar un motor cansado o para adivinar el problema de un coche con solo oír su siseo mecánico. Desde entonces, pasaba las noches leyendo libros de ingeniería en la biblioteca de la escuela, desarmando despertadores para entender sus mecanismos y soñando con algún día construir sus propios inventos. A veces le decía a Marta, sosteniendo un tornillo entre sus dedos sucios: «Ya verás, abuela, un día construiré algo tan fuerte que nada podrá romperlo. Ni siquiera los corazones». Y Marta sonrió, una sonrisa cansada pero orgullosa, pasando una mano arrugada por el cabello de Emily. El mundo que las rodeaba se movía rápido, cambiaba y olvidaba a gente como ellas. Pero en esta casa ligeramente inclinada por el tiempo, dos mujeres, una joven, la otra mayor, se mantenían unidas. Y cada tornillo que Emily apretaba, cada electrodoméstico que reparaba, era una promesa silenciosa, que un día, la niña de Harrisonville sería conocida no por lo que poseía, sino por lo que podía hacer. Un día de otoño, mientras los arces perdían sus hojas doradas sobre las frescas aceras de calle Willow, el viento traía consigo un olor a tierra húmeda y leña quemada. El cielo era de un gris luminoso, cargado de nubes que se movían rápidamente, como si tuvieran prisa por llegar a otro lugar. Era uno de esos días en que la luz parece suspendida en el tiempo, en que la ciudad respira lentamente. A lo lejos, el rugido de un motor rompió el silencio. Un coche reluciente atravesó la calle con un destello rojo brillante, un Ford Mustang Fastback de 1967 impecable, brillando como una joya al sol. Se abrió paso entre el polvo y las hojas muertas antes de detenerse repentinamente, tosiendo con un traqueteo metálico justo frente a la casa de los Parker. El ruido llamó la atención de Emily, que estaba arrodillada en el porche, reparando un viejo ventilador. Levantó la vista, entrecerró los ojos y contempló el coche con una mezcla de asombro y curiosidad.
El Mustang no tenía cabida allí. Era una pieza de colección rara y valiosa, muy diferente de las camionetas desgastadas y los sedanes destartalados del barrio. La puerta se abrió con un clic brusco y salió un hombre, James Bateman, una figura recta, cabello plateado cuidadosamente peinado hacia atrás, un abrigo de lana italiana sobre un traje a medida. Sus zapatos, de cuero negro brillante, crujían contra la grava como si caminara sobre la alfombra de la oficina. Todo en él irradiaba la confianza de un hombre poderoso. Sacó un lujoso reloj de la manga y miró la hora, visiblemente irritado. Dio unos pasos alrededor del coche, abrió el capó y observó rápidamente el motor como quien se cree competente, pero cuyos gestos delatan más impaciencia que conocimiento. Entonces, observando a su alrededor, vio la frágil figura de Emily. Llevaba un overol, tenía las mejillas ennegrecidas por la grasa, un destornillador en la mano y los codos raspados. Observaba la escena con silenciosa intensidad. James arqueó las cejas, divertido y un poco burlón. «Niña, ¿crees que puedes ayudarme?», dijo, con una media sonrisa en sus labios. «Este coche es una joya rara, no un juguete». Esperaba que apartara la mirada, intimidada, como muchos adultos frente a él. Pero Emily no se inmutó. Se levantó, se limpió las manos con un trapo viejo que llevaba a la cintura y bajó tranquilamente los escalones del porche. Se acercó, derecha, con una especie de calma instintiva que no provenía ni del orgullo ni de la insolencia, sino de esa tranquila certeza que tienen los niños que han aprendido a sobrevivir. «Puedo intentarlo, señor», ella respondió, «conozco bien los coches. Mi abuelo me lo enseñó todo». Jaime, aunque divertido, también tenía prisa. Miró su reloj suizo, una pieza rara que habían regalado en una gala en Tokio, y suspiró. No tenía tiempo para nimiedades. Pero algo, quizá la inusual serenidad de Emily o la tranquila confianza que emanaba, lo hizo asentir. «Está bien, adelante, impresióname». Emily no respondió. Colocó suavemente su trapo en el parachoques y se arrodilló junto a él. Mustango en ese momento, ya no era una niña frente a un multimillonario, sino una técnica frente a una máquina. Sus dedos se deslizaron por el capó, como si quisiera sentir el pulso del motor incluso antes de abrirlo. Extendió la mano, abrió el pestillo y levantó el capó con un gesto fluido, casi ceremonial. El motor, de un negro inmaculado, relucía bajo la luz otoñal. Emily se inclinó, con el rostro iluminado por el reflejo metálico. Examinó los cables, los terminales de la batería, las conexiones, con una mirada que James reconoció al instante, la de una mente que ve más allá de la superficie. Rozó un conector con las yemas de los dedos, frunciendo el ceño ligeramente. Luego, agarró un pequeño cable desenchufado que colgaba ligeramente cerca de la bobina de encendido, un pequeño hilo, pero esencial. «Ahí está el culpable», susurró casi para sí misma. Lo volvió a colocar con precisión, ajustó la terminal con una llave inglesa que llevaba en el cinturón y luego tocó suavemente dos conexiones más. No fueron grandes gestos, solo exactitud, la de alguien que escucha antes de actuar. Cuando se enderezó, con un poco de grasa en la mejilla, se limpió las manos en los pantalones y dijo con calma: «Inténtelo ahora, señor». James arqueó una ceja. Subió al Mustang con escepticismo, giró la llave en el encendido, y el motor cobra vida inmediatamente, en una vibración profunda, plena y fluida, como un animal salvaje despertado. Se quedó allí paralizado. Por un largo instante. Con las manos en el volante. Con la boca entreabierta. Apagó el motor y bajó lentamente del vehículo, con la mirada fija en la niña que lo esperaba en silencio, con los brazos cruzados en el frío otoñal. «Eres increíble, Emily. ¿Cómo aprendiste a hacer eso?». Ya no había burla en su voz. Solo sorpresa, admiración y ese asombro genuino que solo provocan los momentos verdaderamente inesperados. Emily miró hacia abajo un poco, sonrojándose ligeramente. «Mi abuelo. Era mecánico. Me lo enseñó todo antes de irse. Decía que un motor es como un corazón. Si lo escuchas con atención, sabes lo que necesita». Dudó un momento y luego añadió con voz más suave: «Suelo reparar cosas en casa. Bicicletas, radios, panificadoras, una vez también una tostadora, que echaba humo en cuanto la enchufabas. Mi abuela dice que tengo unas manos milagrosas».
James la miró fijamente, impresionado por aquella fascinante contradicción, una niña de un barrio olvidado, vestida con ropas viejas, capaz de domar un raro motor que pocos ingenieros se atreverían a tocar. No fue suerte. Fue talento en bruto, delicadeza, paciencia. Y, en el fondo de todo esto, algo aún más valioso, amarla de un abuelo que le había transmitido más que conocimientos, y la de una abuela que había alimentado la confianza de esta niña en un mundo que nada le había prometido. James sintió que algo se agitaba en su interior. Una emoción que no conocía bien. No era compasión. No era caridad. Respeto. Dio un paso atrás, todavía en shock. ¿No te gustaría ser mecánico algún día?, preguntó, con una sonrisa genuina finalmente en sus labios. Emily lo miró con el brillo de unos sueños bien guardados. No, señor. Quiero ser ingeniero. Diseñar cosas. Inventarlas. Quizás incluso coches como el suyo, pero aún mejores. James asintió lentamente. Puedes. Creo que puedes, Emily Parker. Mientras Emily se sentó, palmeando el polvo de sus rodillas con la indiferencia de una niña acostumbrada a ensuciarse las manos para hacer lo que hay que hacer, James Bidman se quedó allí, con los brazos cruzados, en silencio, con la mirada todavía fija en el motor que ronroneaba como un animal salvaje tranquilo. Pero pronto, sus ojos se despegaron de la capucha para posarse en la mano izquierda de Emily. Era delgada, aún infantil, un poco arañada, con uñas cortas manchadas de aceite. Pero lo que le llamó la atención fue esto: anillo simple, discreto, un fino anillo de bodas de oro pálido desgastado por el tiempo, casi demasiado grande para los dedos de Emily. A primera vista, no parecía destacable, pero aún así destacaba. Como una frágil promesa en un mundo hostil. James la miró fijamente con los ojos entrecerrados. «¿Este anillo tiene una historia?», preguntó, esta vez sin ironía, con una voz inusualmente suave, casi frágil. Emily se detuvo. El viento sopló suavemente, levantando una hoja muerta que rozó sus pies. Bajó la mirada hacia su mano y luego volvió a bajarla al suelo, como si la pregunta despertara algo muy preciado en su interior. Ella habló lentamente, sin intentar embellecer. Era el anillo de mi mamá. Hizo una pausa y sus dedos jugaron suavemente con el anillo. Se fue cuando yo era un bebé. No la recuerdo bien. Solo su voz, quizá. O su olor, no sé si es un recuerdo real o algo que inventé. Ella miró a James, y él vio, en esa mirada, una lucidez desarmante. Mi abuela me lo regaló en mi 7º cumpleaños. Me dijo que, aunque no tengas mucho dinero, el amor es lo más preciado. Que este anillo era una promesa. Una forma de nunca olvidar lo que realmente importa. Se hizo un silencio. Pero no era un silencio vacío. Era un silencio denso, vibrantes, como las que preceden a las lágrimas o a las decisiones importantes. James no habló. Sintió un calor que crecía lentamente en su interior, una emoción que no había experimentado en mucho tiempo. Su mente lo trajo de vuelta, a pesar suyo, a una antigua granja en Virginia, donde creció, antes de las torres de cristal, los viajes en jet privado, las cenas de negocios. Él recordó su propia madre, Marjorie Bidman, una mujer fuerte y cariñosa, de risa clara, siempre con las manos llenas de harina o flores, y que también llevaba un pequeño anillo de oro. Lo conservó toda su vida, incluso cuando su esposo los abandonó. Dijo: «No es el oro lo que importa, Jamie. Es lo que lleva consigo. Una historia, un recuerdo. Una verdad». James sintió un nudo en la garganta. Apartó la mirada brevemente, avergonzado por la vulnerabilidad que no quería mostrar. Pero Emily permaneció allí, erguida y orgullosa, sin intentar conmoverlo ni quejarse. Ella no había pedido nada, ella acababa de ofrecer una parte de su mundo. Y en este mundo, a pesar de la pobreza, a pesar de las ausencias, lo esencial aún vivo, la transmisión, la memoria, el amor. James comprendió entonces que aquella pequeña niña, sin saberlo, acababa de recordarle algo que él tenía enterrado bajo contratos, ganancias, apariencias. Ella no llevaba ninguna joya. Llevaba puesta un legado. Inhaló lentamente. «¿Sabes, Emily?», dudó, buscando las palabras. «Mi madre también llevaba un anillo así. No tenía nada, pero me dio todo lo que me hizo ser quien soy. Quizás lo olvidé con el tiempo.
Sonrió suavemente, una sonrisa sin máscara. ¿Y me lo recuerdas hoy? Con tus ojos. Con tus manos. Con este anillo. Emily asintió, conmovida, pero no respondió. No estaba acostumbrada a recibir cumplidos. Prefería hacer, en lugar de hablar. James se arrodilló junto a ella y la miró directamente a los ojos. Nunca dejes que este mundo te diga que no vales nada. Ya tienes lo que muchos buscan toda la vida. Y lo que llevas, vale más que todo el oro que he creado. Y en ese momento suspendido, entre una niña con overol y un hombre de negocios vestido a medida, se estaba desarrollando una escena que era invisible a los ojos del mundo, aquel en el que dos soledades reconocen, sin demasiadas palabras, su humanidad compartida. En los días siguientes a este inesperado encuentro, James Whitman no pudo cazar a Emily Parker de sus pensamientos. Al principio, pensó que este momento pasaría, que olvidaría a esa niñita de manos manchadas de aceite y mirada demasiado seria para su edad. Pero cada vez que se subía a su Mustang, con el motor ronroneando bajo sus dedos, oía las palabras de Emily. Y cada vez que miraba sus hojas de cálculo, sus impersonales salas de reuniones, sus discursos calibrados en prestigiosas conferencias, sentía un vacío crecer en su interior, un vacío que la simple mirada de un niño había despertado. Una semana después, regresó al barrio pobre de calle Willow no en un Mustang, sino a pie, sin conductor, con las manos en los bolsillos, sin previo aviso. Llamó a la puerta de la casa de los Parker, un poco nervioso. Marta, la abuela de Emily, abrió la puerta. Entrecerró los ojos, sorprendida de ver a un hombre alto con un abrigo de lana gris en la entrada. ¿Está disponible la señorita Parker?, preguntó, con una tímida sonrisa en sus labios. Emily llegó unos segundos después, con el pelo recogido y una llave inglesa aún en la mano. No dijo nada, solo lo miró con expresión interrogativa. James respiró profundamente y luego le habló con una franqueza poco común. Emily, quiero ayudarte. Se arrodilló casi a su nivel, en una postura que contrastaba con su estatura habitual. Financiaré tu educación. No solo la preparatoria, sino toda la universidad. Todo. Libros, materiales, viajes si es necesario. ¿Quieres ser ingeniero? Entonces lo serás. Quiero que tengas la mejor oportunidad posible. Un silencio acogió sus palabras. Marta se llevó lentamente una mano a la boca. Emily retrocedió un paso, como si hubiera malinterpretado. Entrecerró los ojos, buscando la broma, la trampa, la duda. ¿Por qué, yo? Suspiró. James no intentó embellecerlo. Porque me recordaste algo esencial. Porque tienes talento, determinación y no le pides nada a nadie. Te mereces esta oportunidad, Emily. Y yo te la puedo dar. A Marta se le llenaron los ojos de lágrimas. Fue ella quien habló, con voz temblorosa. Señor Whitman. No sé qué decir. Nunca habíamos tenido un milagro así en nuestras vidas. No es un milagro, respondió James suavemente. Es, de reconocimiento. Este gesto no solo cambió su situación material, él transformó la energía misma de su vida cotidiana. Emily ya no caminaba a la escuela como antes. Ahora llevaba su mochila como una promesa. Levantaba la mano en clase con la confianza de quien sabe que su sueño tiene futuro. Pasaba horas leyendo, desarmando objetos viejos, pero también escribiendo cartas a las escuelas de ingeniería, imaginando planes para motores más silenciosos y ecológicos. Y sobre todo, ella nunca lo olvidó para ayudar a su abuela al final del día. James, por su parte, no se detuvo ahí. El encuentro con Emily desencadenó una profunda transformación en él. Descubrió que en su propio pueblo, decenas, cientos, de niños brillantes se veían frenados por la pobreza. Así que lanzó Fundación Whitman para el Talento, un programa educativo que identificó y apoyó a jóvenes de alto potencial en áreas desfavorecidas. Ya no quería ser un hombre que construyera torres. Quería construir destinos. A menudo volvía a casa de los Parker, no como benefactor, sino como amigo. Tenía la costumbre de llevarle libros técnicos a Emily o de charlar con Marta en el porche mientras tomaban el té. Emily pronto lo llamó señor James y, un día, simplemente James. Y cuando asistió, unos años más tarde, a la discurso de graduación de Emily en un anfiteatro abarrotado, fue el primero en ponerse de pie cuando toda la sala aplaudió. Hablaba con claridad,
con fuerza, y siempre llevaba en la mano izquierda el viejo anillo de oro, más precioso que cualquier distinción. Emily Parker no solo se convirtió en ingeniero, sino también un símbolo viviente de resiliencia para Harrisonville. Empezó su propio negocio, contrató a jóvenes de la localidad y se convirtió en mentora. El círculo se completó, pero nunca se cerró, se expandió. James, por su parte, finalmente encontró un significado que ni la riqueza ni la fama podían ofrecerle, el de transmitir. Esta historia no trata solo de un motor reparado. Esta es la historia de un corazón que se reinicia, de un destino que cambia, y de un vínculo humano que va más allá de clases, edades y apariencias. Esta es una prueba de que, a veces, todo lo que se necesita es escuchar a alguien que no esperabas, para cambiar dos vidas. Quizás incluso cientos.